Capítulo 13 Acto 5. El cuerpo de Obito ni siquiera se enfrió cuando las raíces del árbol divino lo envolvieron y se lo llevaron. Madara miró atrás, satisfecho. Observó el campo de batalla desierto a su alrededor. Muy molesto por no tener a nadie con quien enfrentarse en ese momento. Solo quedaban las reencarnaciones, que buscaban nuevos enemigos. El Uchiha las ignoró casi por completo mientras observaba el crecimiento del árbol divino. Se habían añadido 3 metros más y, al acercarse el amanecer, era casi la hora del Tsukuyomi infinito. Solo necesitaba esperar el momento oportuno. Con aire satisfecho, se sentó con su abanico y esperó. Desorientadas, las fuerzas aliadas de Shonibi aparecieron en una isla que la mayoría jamás había visto. Naruto jadeaba y estaba casi sin energía. Karin Uzumaki llegó rápidamente a su lado. Lo ayudó a levantarse mientras muchos Kage Bunshin desaparecían y sus alas llameantes se desplegaban. ¿Naruto? ¿Qué? ¿Por qué está toda esa gente aquí? Naruto seguía intentando recuperar el aliento. Karin, necesitaba sacarlos. Mi golpe debería haber detenido las reanimaciones y entonces ese árbol empezó a capturar gente. Solo conseguí unas 5000 personas. A todos los demás los capturó ese árbol gigante. Sabes que todo fue apresurado y ni siquiera lograron levantar el cuartel general, explicó rápidamente. Karin parpadeó. Suspiró poco después. Ya veo. Miró al sol. Te quedan unas 3 o 4 horas antes de que salga a la luna. Si quieres ir a cuidar de esos dos, necesitas reponer fuerzas. No puedes hacerlo ahora mismo. Además, necesitas un plan para usar ese jutsu. Bajo nuestras barreras estamos protegidos. Acabo de comprobar si cada sello tiene suficiente energía, y así es. Le ofreció un lado de su cuello. Creo que sabes qué hacer, Naru. No tenemos tiempo para que te recargues solo con chakra de salvia. Incluso podrías pensar en abrir la puerta. Naruto estaba a punto de empezar una discusión cuando Karin le ofreció un lado de su cuello para que lo mordiera. Mientras Karin no pudo contener un gemido, Naruto suspiró satisfecho al sentir el chakra de ella fluyendo por su cuerpo. Calmando las tensiones y dándole una buena dosis para empezar. Aunque sabía que su capacidad no estaba llena, fue suficiente para volver a luchar. La soltó, dejando una marca de mordisco con un chupetón, solo para usar un jutsu curativo que la hizo desaparecer. Gracias, Karin-chan. Creo que tengo que ir a cuidar a nuestros 2 pájaros desaparecidos. Sonrió débilmente. Y necesito estar aquí para explicarles a los desorientados qué hacen aquí y qué deben hacer ahora. Mientras me aseguro de que no entren en nuestra casa ni se cuelen en nuestras bóvedas, concluyó Karin. Ante el débil asentimiento de Naruto, suspiró. Me debes un día entero de mimos, solo para que quede claro. Naruto tragó saliva y asintió de nuevo. Karin le dio una palmadita en la cabeza. Buen chico, Sai. A su orden, apareció el agente. ¿Karin-sama? Preguntó el hombre arrodillado sin levantar la vista. Junto a él, aparecieron otros 2. No levantaron la vista y simplemente esperaron nuevas órdenes. Vestían la vestimenta habitual de Anbu con máscaras. Nuestro ilustre líder decidió que albergáramos al resto de las fuerzas Shinobi aliadas. Asegúrense de que no crucen nuestras fronteras habituales. Nuestra aldea es solo para el clan. Sé que no tendremos suficientes hombres, pero vigilen los equipos de barrera y aumenten las patrullas. Comenzó a explicar Karin antes de mirar a Naruto, quien arqueó una ceja. ¿Qué hacen aquí? Vayan y tráiganlos a casa. Naruto asintió rápidamente y desapareció en otro destello amarillo. Karin miró a Sai. Tenemos cosas que hacer, gente. Demostrémosles lo bien que nos portamos con los demás. Un coro de Ai Karin-sama resonó entre la gente antes de que todos desaparecieran en Shunshins. Itachi y Shisui seguían luchando, pero perdieron casi toda su armadura exterior. Con ellas, los sellos protectores agotados. Sin embargo, esta acción los dejó prácticamente ilesos. Itachi sufrió quemaduras leves y Shisui sufrió cortes menores en uno de los brazos. Itachi. No quiero ser ese tipo, pero tenemos que retirarnos. Estamos cada vez más agotados. Itachi estaba a punto de responder, pero ambos se sorprendieron al ver a Fugaku aparecer justo frente a ellos, listo para asestarles un golpe mortal. Dudaron un instante mientras su Sharingan se desvanecía por un instante. Un destello amarillo reapareció justo frente a ellos. La bola de fuego de Fugaku fue absorbida directamente por la mano extendida de Naruto Uzumaki. Hola, chicos. ¿Necesitan ayuda? Naruto. Exclamó Shisui. Naruto asintió brevemente. Miró el cuerpo reanimado de Fugaku y su expresión se agrió al instante.
Naruto desenfundó su katana. Fugaku estaba a punto de lanzarles otra bola de fuego, solo para que la bola de fuego fuera bloqueada por un muro de cadenas. Odio ese jutsu. Un clon apareció detrás de Fugaku. Con el Rinnegan encendido, tenía la mano en la cabeza mientras el Naruto principal usaba sus cadenas para mantenerlo en esa posición. Con un fuerte tirón, Fugaku se liberó y pudo regresar a las tierras limpias. Mirando a los dos Uchiha, principalmente a Itachi. ¿Estás bien, Itachi? Itachi miró un momento al Zetsu blanco que quedaba antes de saludar levemente a Naruto. Debo decir que agradezco que no hayas usado el otro jutsu. Creo que se quedó quieto un instante porque padre logró romper el control de Kabuto por un instante. Aunque a veces era un imbécil, nos cuidaba y no merece el vientre de un Shinigami, dijo el Uchiha con una leve sonrisa. Naruto asintió con una suave sonrisa. Me lo preguntaba. Fue bastante fácil atraparlo y todo eso. Creo que la larga batalla que libraron lo ayudó a abrirse paso. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Aún pueden luchar? Queda una serpiente por despellejar. Tengo tantas ganas de enterrar a esta abominación que va en contra del orden natural. Resopló. O sea, con él abajo, solo queda este gran árbol y Madara Uchiha. Estaba a punto de decir más cuando Shisui lo interrumpió. ¿El verdadero Madara Uchiha? El asentimiento de Naruto asustó a Shisui por un momento. Eso podría ser un problema, Shisui palideció. O sea, el único que podía con él en aquel entonces era Hashirama. Bueno, estoy seguro de que no tengo ninguna posibilidad contra él. Soy rápido y bueno con el genjutsu y todo eso, pero era una leyenda por algo, ¿sabes? Naruto quiso reírse disimuladamente, pero Itachi se adelantó. Era una leyenda, sí, pero no es invencible, Shisui. Tenemos que centrarnos en nuestra misión ahora y ocuparnos de los demás problemas después. Bien dicho, y sí, deberíamos centrarnos en la tarea en cuestión antes de analizar la leyenda revivida, asintió Naruto. Como todavía estoy un poco adormilado después de transportar a los supervivientes a Uzusio y luchar contra ese traidor, estoy usando mi modo sabio para refrescarme, así que no puedo entrar en él por un tiempo. Pero creo que tengo algo nuevo que puede ayudar. ¿Alguna pregunta antes de que nos encarguemos de la serpiente? Concluyó con una mirada inquisitiva. Los otros dos negaron con la cabeza. Itachi y Shisui se tomaron una píldora de soldado antes de adentrarse en el escondite. Naruto desarmó las siguientes trampas sin problemas. Sin más dificultades, pudieron llegar a la siguiente cámara. Allí, sentado frente a un tablero con piedras, estaba Kabuto. Al entrar en la cámara, el mitad serpiente mitad humano se giró y les sonrió. Oh, miren eso. Tanta gente para mí. Sonrió con una expresión de locura. ¿Seguro? Naruto. ¿Sabes que no puedes someterme a un genjutsu? Como puedes ver, soy un sabio como tú. ¿Como yo? Rió Naruto entre dientes. Puede que hayas entrado en modo sabio, pero mira cómo ha cambiado tu cuerpo. Puede que hayas alcanzado el equilibrio, pero no la perfección, dijo Naruto con una leve sonrisa, asintiendo a Uchiha que se preparaba para flanquear a Kabuto. No importará. No permitiré que perturbes la paz de quienes nos precedieron, Kabuto. ¿Qué dulce eres ahora? Kabuto se deslizó un poco hacia adelante. La cola se enroscó como una serpiente a punto de atacar, sin dejar de sonreír. Incluso cuando se habían posicionado en una formación triangular a su alrededor, el antiguo hombre de confianza de Orochimaru permanecía allí como un dios. Invencible e intocable. Oh, claro que sí. Quizás hayas olvidado algo, comenzó Naruto mientras asentía a sus compañeros. ¿Y eso es? Preguntó Kabuto con desdén, completamente concentrado en Naruto. Una mirada de superioridad se dibujó en su rostro. No se dio cuenta de que Itachi y Shisui sacaron una etiqueta de sellado, sujetándola con un sello de medio carnero. Nunca subestimes la dedicación de un Uzumaki. Acelerando los sellos manuales, se detuvo en un sello de carnero completo. Artes de sellado Uzumaki. Barrera de prisma de 3 puntas. En cuestión de segundos, Kabuto quedó atrapado en una barrera de chakra. Intentó liberarse con un Doton Jutsu, pero notó que incluso bajo tierra la barrera se expandía. Oh, me tienes acorralado. Bien hecho. Pero no usaré el jutsu. Podrías matarme, pero ellos vivirán sin mí. Kabuto rió frenéticamente. De Naruto, un clon del Mokuton surgió como una rama de un árbol antes de ocupar el lugar de Naruto en la formación de barrera. Ya veremos, pero primero, respóndeme una pregunta, Kabuto. ¿Sabes por qué un Uchiha con la etapa final del Mangekyo es tan letal? El semiserpiente se burló, pero no le dio una respuesta directa a Naruto. El pelirrojo resopló.
Sabes, deberías cuidar tus modales. ¿Dónde estaba? Ah, el Uchiha. La cuestión es que cuando un Uchiha pone sus ojos en la forma en que se les enseñó en el clan, suele saber instintivamente 2 o 3 jutsus para usar. El característico Amaterasu de llamas negras, el Susanoo, su defensa definitiva, y una técnica que se basa en lo que mejor se adapta a su personalidad. También es lo que hace que sus ojos sean únicos, regañó Naruto. Ahora bien, normalmente eso se quedaría así a medida que sus ojos se deterioran con el uso, y la mayoría de los Uchiha de antaño se quedarían ciegos o morirían antes de tener tiempo de explorar sus ojos, pero si desarrollan el llamado Mangekyo Sharingan eterno, el aspecto de la descomposición se desvanece y abre una puerta. La paciencia de Kabuto se estaba agotando, lo cual se le notaba en el rostro. Ve al grano. No estoy aquí para que alguien como tú me dé sermones. Parecía que Naruto no había oído su discurso. Cuando cruzaste esa puerta, aprendí que, como muchos otros jutsus, puedes necesitar el linaje para usarlos, pero no hay restricciones para aprender diferentes técnicas siempre que domines lo básico. Como este. Kabuto quiso decir algo mientras Naruto atravesaba rápidamente algunos sellos. Un viento gélido comenzó a soplar dentro de la barrera y la réplica de Kabuto fue silenciada por su necesidad de compensar el frío. El agua y el viento componen el elemento hielo. Un Yuki, la mayoría de las veces, tendría una comprensión instintiva de cómo combinar las naturalezas. Pero con suficiente dedicación y tiempo, se puede aprender esto sin mayor problema. Naruto. Aunque agradezco tu explicación sobre la teoría del chakra, esta barrera consume una buena cantidad de chakra, comentó Itachi con calma y una leve sonrisa. Por favor, avanza a la siguiente etapa de tu plan. Naruto los miró a él y a Shisui. Era cierto que tenían unas perlas de chakra en la cara por haber canalizado suficiente para mantener a raya a la serpiente helada. Asintió brevemente antes de volver la mirada hacia Kabuto. Ya los oíste. Déjame calentarte primero. Sin decir palabra, Kabuto quedó envuelto en llamas negras. El frío lo hizo demasiado lento para evadirlo antes de ser absorbido por un vórtice que apareció en el aire de la nada. ¡Guau! Naruto. Sabía que dominabas una de nuestras técnicas. Pero esto... era de Obito, ¿no? Dijo Shisui mientras dejaban caer la barrera. ¿Crees que luché contra él casi 1 hora solo por diversión? Ese hombre mató a mis padres y obligó a Kurama a dañar Konoha. Se llevó una mano al estómago, donde el sello aún retenía algo del chakra del zorro que lo mantenía con vida mientras su sistema se adaptaba a la disminución de la afluencia. Volvió a mirar a Shisui. Necesitaba ese tiempo para copiar su técnica Kamui. Ahora. Creo que tendré que castigar a alguien. Tú limpia esto y usa las etiquetas para volver a casa, ¿de acuerdo? Itachi parpadeó antes de asentir y miró a Shisui, quien tenía el mismo aspecto antes de que Naruto desapareciera en otro vértigo que parecía absorberlo. Oye, Itachi. Quizás deberíamos entrenar un poco más para que domines el koto, ¿qué te parece? Itachi miró a Shisui y suspiró. Vayamos a casa primero. Creo que esto no ha terminado. Si el plan de Madara llega a su siguiente fase, imagino que mucha gente no podrá salir de Uzusio sin quedar atrapada. Sí, tienes razón. ¿Deberíamos saquear este lugar? Preguntó Shisui mirando a su alrededor. Era bastante básico y funcional en cuanto a sus objetos. Hagamos la búsqueda de siempre antes de volver. Itachi aceptó la propuesta con la calma habitual en las misiones, que lo hacía famoso, y algunos incluso la llamarían insensibilidad. En la dimensión Kamui de Naruto, una serpiente terminó de desprenderse de sus escamas quemadas y miró a Naruto con intenciones asesinas. Enroscada para atacar, su cola atravesó el cuerpo de Naruto sin hacerle daño alguno. Sí, no. Eso no funcionará. A lo lejos, aparecieron clones que repetían el jutsu de vientos helados. Kabuto quiso esquivar o contraatacar con un jutsu de fuego, pero algo no encajaba en esta dimensión. Su jutsu de dragón de fuego se congeló segundos después de soltarlo. ¿Demasiado frío para usted, señor serpiente? Bromeó Naruto. Reponer chakra natural no funciona, ¿verdad? Entonces, es hora de agotarlo, dijo, poniéndose serio mientras desenfundaba su espada. Lo que comenzó después fue directamente, un tratamiento para el resfriado de Kabuto. El antiguo aprendiz de Orochimaru tardó unos 5 minutos de enfriamiento constante y recalentamiento inducido por llamas negras en completar su modo sabio con el jutsu de desprendimiento. ¿Estás loco, jadeó Kabuto, ahora más humano y mucho más resistente a los vientos fríos que Naruto producía? Ya no eres el mismo chico de antes. Eres un monstruo. Le gritó al joven pelirrojo que seguía de pie.
Naruto miró a Kabuto con cierta satisfacción tras el tratamiento especializado de Thor. Eso es una exageración viniendo de ti. ¿Experimentaste con humanos solo porque... ¿Ciencia? Espetó Naruto antes de pisar el suelo. Haciendo sellos manuales e invocando una cúpula de espejos de hielo a su alrededor. No era mucho, solo 3 filas, pero suficiente para cubrir todo lo que Kabuto pudiera mirar. El de Aku era el doble de grande, pero bueno para alguien que no era Yuki. Naruto estaba satisfecho. Es hora de usar ese jutsu antes de que te ganes un boleto de ida a los Shinigami. O sea, puedes ahorrarte tiempo e irte con algo de dignidad intacta o no. Antes de que Kabuto pudiera decir nada, tuvo que cerrar los ojos mientras cada espejo mostraba a Naruto con su Mangekyo activo. Como Kabuto tuvo que cerrar los ojos para esquivar el letal genjutsu del Sharingan, tuvo que usar sus otros sentidos para esquivar la lluvia de Senbon. Sus gritos de dolor al impactar con fuerza lo sorprendieron. ¿Qué hiciste con este Senbon?, gritó. La voz de Naruto resonó por todas partes. Algo especial para ti. Es una combinación de un agente paralizante y necrótico. Mientras tu regeneración lucha contra la necrosis, el efecto paralizante se volverá cada vez más efectivo. Se detuvo para desatar otra lluvia de Senbon y, de nuevo, algunos se clavaron en Kabuto. Dolerá, es inevitable y, después de un tiempo, quedarás atrapado en tu propio cuerpo. Si Itachi viera esto, me regañaría por usar la fuerza bruta. Está tan orgulloso de atrapar a sus víctimas con tanta elegancia y no prolongar una batalla sin motivo. Se detuvo para darle a Kabuto otra porción de Senbon. Normalmente estaría de acuerdo, pero por ti, Kabuto, por ti, haré una excepción. Hay un precio para quienes se creen superiores a los kami. Dijo con voz muy fría antes de repetir su patrón de ataque. Una y otra vez, Madara miró el sol que se movía lentamente hacia el oeste. ¿Por qué era tan lento? ¿Podría usar la liberación de gravedad para acelerar las cosas? Estaba tan cerca de lograr por fin el objetivo de su vida. Tomemos a este Hashirama. ¿Quién ríe el último ahora? Lo tenía todo planeado. El árbol divino estaba drenando el chakra a su alrededor a un ritmo acelerado. Qué lástima que este Uzumaki hubiera alejado a toda esa gente. Bueno, si no venían a él, simplemente los eliminaría más tarde. En su mundo, o te sometías al genjutsu o estabas muerto. Así de simple. El tiempo corría y él tenía todo el tiempo del mundo. El Zetsu negro miró a Madara, sentado en el suelo, tomando té. Volvió a mirar el árbol e hizo algunos cálculos rápidos. Con la velocidad, el genjutsu atacaría a medianoche. Después, el árbol divino evolucionaría en el Jubi. Este sería su momento de atacar. Finalmente, después de tanto tiempo, volvería a ver a la persona a la que se había jurado lealtad. Ahora solo necesitaba convencer a Madara de usar ese jutsu para absorber el Jubi, ser su Jinchuriki, solo entonces podría romper el sello. Con anhelo, observó la posición donde pronto se vería la luna. Ahora solo necesitaba el momento oportuno para mover las piezas en la dirección correcta, como lo hizo tantas veces antes. Su manipulación de la tablilla Uchiha a través de Indra. El exceso de confianza de los enjulos llevó a autoerradicarse. Sus susurros al oído de Piedra y Trueno para aniquilar a los Uzumaki con sus artes de sellado. Había estado orquestando con tanto cuidado un mundo donde la única entidad digna de ser venerada no opondría resistencia. Pero recordó que algunas cosas no salieron según lo planeado. Algunos Uzumaki sobrevivieron. Uno de ellos era incluso más fuerte que Hagoromo, reflexionó. Pero con el poder del Jubi, Madara debería poder con él. Los demás caerían lentamente después. Los 3 Uchiha y medio que aún seguían con vida y que probablemente resistirían el genjutsu estaban lejos de ser lo suficientemente fuertes como para vencer a su mejor títere. También tenían esas marionetas de la serpiente. Mientras pensaba en eso, miró a su alrededor y se dio cuenta de que todas comenzaban a desmoronarse lentamente, dejando atrás a un Zetsu blanco que fue absorbido por el árbol. Madara también lo notó y se burló. ¿Soy el único Zetsu capaz? ¿Y ahora este que trajo toda esa carne de cañón también ha perdido? Ya sabes. Si quieres que se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Ay, cómo me encantaría ir a Uzusio para borrar ese lugar del mapa por última vez. Pero no puedo dejar ese árbol desprotegido, el momento está tan cerca. Terminó mientras el sol comenzaba a desaparecer lentamente en el horizonte. Zetsu asintió de nuevo. Por supuesto, Madara-sama. Fue una sabia decisión quedarse aquí. Este mocoso podría planear una emboscada en el árbol y sabes que no soy un luchador.
Por desgracia, nunca planeaste que lo fuera, añadió el hombre planta. Madara asintió antes de ponerse de pie. Preparémonos para la llegada entonces. Quizás podamos empezar el jutsu antes de que eso suceda. Parecía esperanzado y aturdido. Le encantaba pelear y eso se notaba ahora aún más de lo habitual. Si bien ese chico no era un Hashirama, el único al que reconocía como alguien a su altura, no era un holgazán. El Uzumaki le daría un buen calentamiento antes de establecer su dominio. Momentos antes con Naruto. Miró a Kabuto que parecía más un alfiletero humano. Las heridas del senbon se veían mal. Carne negra que se asemejaba a todas las células muertas. El cuerpo de Kabuto se había apagado. Naruto necesitaba mover las manos en el sello de mano correcto. El sabio serpiente ya no podía hacerlo. Lo único que seguía funcionando era su respiración, el bombeo de sangre y el parpadeo. También podía moldear chakra, pero todos los nervios que no lo sujetaban a este plano de existencia se habían apagado. Algo bueno, ya que sus cuerdas vocales se roncaron después de tanto gritar. Naruto bajó la mirada. Era fácil ahora, solo mantuvo los párpados abiertos por pura fuerza antes de obligar a Kabuto a un genjutsu. Podía sentirlo tratando de abrirse paso, pero el chakra de Naruto era demasiado fuerte para forzarlo a salir después de que superpuso el jutsu 7 veces. Era la base del Kotoamatsukami de Shisui, pero aún no estaba del todo allí. Mientras Kabuto introducía chakra en el jutsu de liberación del Edo Tensei y uno de los clones espías de Naruto apareció para informarle de la exitosa liberación de todas esas almas, se puso de pie. Sacó su katana. Moldeó su chakra con un sello manual y las llamas etéreas envolvieron la espada. Sabes que está deseando conocerte. Espero que se diviertan mucho juntos. Le cortó la cabeza con un rápido golpe de espada. Incluso ahora, con sus grandes reservas constantemente repuestas por el chakra de la naturaleza y sus reservas habituales, comparables a las de un Biju, sentía el agotamiento de ese jutsu. Una vez consumado su acto, quiso salir de la dimensión Kamui para reunirse con sus amigos. No esperaba que las llamas azules de la espada formaran una estrella de 5 puntas y que apareciera el mismísimo Shinigami. Lo hiciste bien, Uzumaki. Me trajiste a la mayoría de los ofensores y, por lo tanto, cumpliste tu juramento. Bien hecho. Naruto se arrodilló como la mayoría de los shinobi ante Tsukage. Para Naruto, el dios de la muerte era algo así como Tsukage. Siendo honesto, ¿cómo podría servir a un daimyo Hokage con las habilidades que le habían sido otorgadas? Dudaba que muchos en las naciones tuvieran el potencial para superarlo. ¿Quizás sus hijos? Probablemente algo en lo que Naruto del futuro tendría que pensar. Ahora se arrodilló ante Tsukage. El santo patrón de los Uzumaki debía ser creído en las antiguas escrituras. Solo hice lo que me pidió Shinigami-sama, respondió con calma. Sé, y tienes razón en gran medida, que no habrá muchos de tu nivel de poder de los que preocuparse. Ya te hablé de esas sanguijuelas. Una llegará pronto a tus dominios. Otras las seguirán tras más de una década de paz. Normalmente, te inclinarías a sellarlas. Pero, por muy fuerte que seas con esos sellos, hay uno que las ayudará a liberarse con el tiempo. La deidad hizo una pausa. Es de suma importancia que las castigues y me las envíes. Entendido, Shinigami-sama. Se los enviaré con el jutsu que me concedió, respondió Naruto, con la cabeza aún inclinada en señal de respeto. La presencia del Shinigami le recordaba a una cámara frigorífica, pero Naruto no dejó que le molestara. La deidad asintió de nuevo, pues percibía la sinceridad de Naruto. Haz lo que te pido y recibirás una bendición. Quizás consigas la siguiente después de entregar al siguiente de esos aspirantes a Kami. Ahora, como recompensa por completar la tarea, déjame regalarte 2 cosas. De repente, la daga en su lengua larga fue reemplazada por un pergamino que extendió hacia Naruto, quien lo tomó. En este libro encontrarás instrucciones para detectar a un usuario de esta pobre excusa de jutsu. Naruto estaba seguro de haberlo conseguido para cazarlos. Abrió el pergamino y encontró una matriz de sellado completa. Podía trabajar con ella, así que asintió al Shinigami con la cabeza y lo dejó continuar. Todos aquellos que perturben mi reino sin mi aprobación deben ser derrotados lo antes posible. Además, te ayudaré para que puedas luchar al máximo. Tocó al joven con la punta de su daga. Por un instante, Naruto sintió como si se hubiera sumergido en un mar helado antes de sentir la cálida oleada de chakra que reponía por completo sus reservas. Como Naruto quería agradecerle, el Shinigami ya había desaparecido. Era hora de cazar sanguijuelas y talar un árbol. Capítulo 14 Acto 5.
Después de enviar un clon a casa para que se encargara de todo, Naruto se dispone a enfrentarse a Madara Uchiha y su árbol de la perdición. Ser refrescado por una deidad es genial, piensa Naruto. Ni siquiera el más mínimo dolor en sus músculos. Su sistema de chakra ya no le duele, y su capacidad para entrar en modo sabio está lista de nuevo. Mientras se preparaba mentalmente para luchar por el futuro de las naciones, tuvo que pensar en todo lo que sucedió y en cómo siempre tuvo gente que lo ayudó. El pergamino del mentor Uzumaki lo había iniciado en un viaje que nunca había esperado. Cómo Mito Uzumaki lo había tratado como a un nieto. El entrenamiento con sus padres. Oh, cuántas veces había pensado en revivirlos, pero eso habría enfadado al Shinigami. Viendo cómo se desarrollaron las cosas, estaba muy feliz de no haber seguido ese camino. Podía hablar con el Kage Bunshin en el pergamino del mentor, pero incluso eso había hecho menos con el tiempo. Incluso si eran Bunshin y, por lo tanto, no la parte principal de su ser, había encontrado algo de verdad en lo que los Shinigami decían sobre los que lo precedieron y lo cruel que era perturbarlos. Considerando todo, Naruto esperaba que cuando se uniera a ellos mucho más tarde en el más allá, esas partes de ellos, las verdaderas, se enorgullecieran de sus logros. Había completado sus estudios de Fuinjutsu. También había liberado a los Biju y servido a los Shinigami como, ¿y para qué le servía? ¿De ejecutor? Bueno, le encomendaban misiones para matar gente no muy diferente a la de los Shinobi. Así que era un Shinobi al servicio de los Shinigamis. Lo cual es genial y aterrador a la vez. Había investigado muchos linajes. Incluso había replicado algunos y fue bendecido con una versión de uno de los dojutsu más poderosos conocidos por la humanidad. Pensó en Karin. Quería reconstruir el clan con ella. Habían comprobado que no tenían parentesco directo, pero todo estaba a salvo en ese aspecto. Karin, aunque a veces daba miedo, era una persona muy abierta y aventurera. Amaba su investigación. Cualquiera. No sabía por qué su mente se distraía así, tan cerca de la gran pelea contra Madara y tal vez contra este extraterrestre. Pero al pensar en su investigación, recordó que un día Karin y Tayu ya estaban en su habitación. Vestidas con lencería y sonriéndole antes de que Karin le explicara el experimento. Usarían sus cadenas para sujetar a la otra. La que se liberara sería la que estaría al mando esa noche. Bueno, Naruto no se había quejado, sus cadenas eran bastante resistentes y para extender su buenos recuerdos. Quizás por eso, ese conjunto de cuero realzaba las curvas de Hinata, sí. De repente, Naruto comprendió que podría morir en la siguiente pelea. Había hecho todo lo posible, incluso proporcionar al pergamino del mentor una versión de sí mismo. Aunque sabía que era fuerte. Quizás más fuerte que todos los Kage, sabía que podía fallar o cometer un error al evaluar una situación. Menos mal que había planeado una contingencia. Gracias a Kami por el jutsu de clonación. Estar en más de un lugar al mismo tiempo era una bendición. Desenvainó su katana antes de invocar a su fénix familiar. Oye, tú. ¿Cuánto tiempo sin verte, Naruto? Has crecido bastante, dijo Kiezu en su forma híbrida. El kimono largo, rojizo y dorado, y el cabello rojo intenso. Lo único que revelaba su verdadera naturaleza eran las alas rojizas y doradas en su espalda. Oye, Kiezu, es cierto. Sabes que solo quería hablar un momento. Creo que ahora mismo me pongo nervioso y siempre me sacas de apuros, explicó Naruto con un ligero rubor en las mejillas. Lo presiento, dijo mientras a Fénix lo abrazaba. Naruto le devolvía el abrazo con una sonrisa. Lo que empezó como una relación insistente, como de hermana mayor, seguía teniendo aires fraternales, pero ella ya no lo regañaba tan a menudo. Te dije que no te hicieras el héroe todo el tiempo, ¿sabes? Dijo Kiezu con una mezcla de insistencia y preocupación en la voz. Sí lo hiciste y para ser honesto, lo intenté, comenzó Naruto mientras salía del abrazo, pero fue interrumpido rápidamente por el Fénix. Y fallaste. Tienes ese pequeño héroe y esa idea de salvar el mundo. Pero mi padre ya me dijo que esperara eso. Nuestros invocadores suelen ser así. Érase una vez un tipo con una larga barba blanca. Estaba vinculado a uno de mis tíos. Se unió a él después de que salvó una gran montaña de un derrumbe usando un palo de madera para hacer un jutsu. Todos nuestros invocadores están locos, pero la mayoría de las veces son buenas personas que solo necesitan una fuerza que los guíe para ser buenos consigo mismos de vez en cuando. Explicó con sabiduría, mirando a Naruto con una mirada significativa. Oye, levantó las manos con las palmas abiertas, señalándola y sacudiéndolas levemente. Lo sé. Cuando termine esta media invasión, el Shinigami dijo que me quedan quizás una o más décadas de paz.
Aunque no dejaré de mejorar, dejaré que otros se encarguen de la mayor parte. Solo quiero volver a casa y disfrutar de la vida con mi familia, explicó Naruto, mirándola con una gran sonrisa. Bien. Padre dijo que debía cuidar tu sistema y ayudarte a sanar para prepararte para la próxima pelea. Pero parece que alguien me quitó eso de encima, dijo después de realizar un breve jutsu de diagnóstico. Esto llevó a Naruto a una explicación completa de su encuentro con el Shinigami. Ella escuchó y se sorprendió al ver que llegaba al punto de rejuvenecimiento. Tal vez el Shinigami pudiera hacerlo porque Naruto estaba en su dimensión Kamui. Bueno, algo que preguntarle a su padre más tarde. Escúchame, Naruto. Quiero ser totalmente clara contigo. En esta próxima batalla, quiero que no te contengas. No pienses ni por un segundo en extenderte solo para aprender las técnicas de Madara. Tienes más técnicas de las que cualquiera podría aspirar a dominar en su vida. Una o dos más no harán mucha diferencia, ¿entiendes? La intensidad de su discurso tenía a Naruto a la defensiva. A ella le importaba. No solo como invocador, sino también como persona. Por supuesto. Entra. Mata a los malos y sal cuanto antes, dijo. Y no intentes recolectar más técnicas, añadió, mirando su mirada, que algunos dirían podría matar a un hombre. Kiezu asintió. Y no lo olvides. Se quedó allí un momento antes de abrazarlo de nuevo, presionando su cálido cuerpo contra el suyo y susurrando. Cuídate ahí fuera. Sabes que podríamos ayudarte con cualquier anuncio, pero contra los peces gordos. Su voz se apagó un instante, negando con la cabeza. No somos luchadores. Si necesitas retirarte y recomponerte, hazlo. No te hagas el héroe, ¿de acuerdo? Naruto se sorprendió de la emoción que la embargaba. Así que asintió y respondió con el mismo susurro. Por supuesto. Te veo en el banquete de la victoria. Con esas palabras, desapareció en un instante. El campo de hierba vacío se extiende ante ti, una extensión aparentemente interminable de hojas de color verde esmeralda que se mecen suavemente con la cálida brisa que las atraviesa. El aire es fresco y limpio, con apenas un leve atisbo de flores silvestres a lo lejos. Hasta donde alcanza la vista, no hay señales de vida ni asentamiento humano. Solo colinas ondulantes y un horizonte infinito que se extiende hasta el horizonte lejano. En el centro de este vasto vacío se alza un árbol imponente, cuyo tronco y ramas se elevan hacia el cielo como un dedo gigante que apunta hacia lo divino. En una de sus ramas, Madara Uchiha estaba sentado tomando té. Zetsu, en otra rama, observaba cómo el sol cruzaba lentamente el horizonte. Cada vez queda menos para que el plan se cumpla, dijo Zetsu mientras Madara bebía un sorbo de té. Debo decir que estoy un poco decepcionado de que no hayan intentado detenerlo, dijo mirando su té antes de mirar el campo frente a él. Ni siquiera ese mocoso Uzumaki que tanto arruinó mis planes. ¿Cómo lo llamaron? Dijo con un tono bastante aburrido. Zetsu se hundió un poco en la rama del árbol, disfrutando del poder que la recorría. Uzumaki Naruto no pudo avanzar más cuando apareció una gran nube de humo. Un pulso de chakra denso y pesado la disipó. En el centro de la formación se encontraba Kurama, agitando amenazadoramente sus 9 colas. Le acompañaban 4 enormes sapos de batalla, Gamabunta y su hijo, además de Gamahiro y Gamaken. Levitando junto a Kurama, con alas llameantes, estaba Naruto Uzumaki. Madara podía sentir el poder que irradiaba y su maníaco combatiente respondió con la misma intensidad. Por fin un oponente digno, pero no serás suficiente. Nadie puede vencerme en mi forma actual. Dijo sonriendo. Naruto ni siquiera parpadeó. Chicos. Quiero que bajen ese árbol. Les dijo a los sapos de batalla. Los 4 asintieron antes de prepararse para saltar. Mirando a Kurama a los ojos, sonrió. Los protegeré, vayan a divertirse. Con esas palabras, se sentó sobre la cabeza de Kurama y comenzó a meditar mientras el zorro se preparaba para lanzar una Bijudama. Los sapos saltaron al cielo. Tus mascotas no serán suficientes, Uzumaki. Gritó Madara antes de abalanzarse sobre Kurama. Su Rinnegan pulsó una vez para activar sus 4 formas de limbo. Como ser hecho de chakra, el zorro de 9 colas podía sentirlas y les lanzó algunas colas como un animal tras una mosca. Una de esas 4 figuras sombrías fue alcanzada y se estrelló contra el suelo. Las otras 3 esquivaron las colas, pero no lograron atacar antes de que Kurama disparara su Bijudama. Mientras la bola de energía volaba hacia Madara, sus 3 atacantes invisibles restantes querían apuñalar al 9 colas. Esta vez, Kurama pisoteó el suelo y la tierra estalló, empalando a uno de ellos, mientras convencía a los otros 2 de mantenerse fuera de su alcance.
Madara se burló de la bola de energía entrante antes de golpearla con su Gunbai y gritar reflejar. Kurama rió disimuladamente. Naruto. Mantendré ocupadas a esas 4 copias. Quizás quieras hacer algo para evitar que Nijustu nos ataque. El joven pelirrojo abrió los ojos y se puso de pie. Abrió el abanico que le habían regalado y lo reforzó con más chakra antes de saltar hacia la Bijudama y, con la gracia de un tenista profesional, devolvió la energía a Madara. ¿Esa bola se hizo más grande? Fue el primer pensamiento de Madara antes de tener que actuar de nuevo. Usando la misma técnica, vertió más chakra en la barrera reflectante. Cuando la bola de energía impactó contra la barrera, el Uchiha pensó por un instante que no era suficiente, pero la barrera resistió y devolvió el ataque a Naruto. Mientras tanto, el gran zorro de pelaje naranja se abalanzó sobre el mundo de Madara con alegría. En sus cercanías, fue como un leve cataclismo, pues vientos tormentosos los levantaron y los aplastaron a través de las barreras de tierra. Además, los sapos habían llegado al árbol y tuvieron que luchar contra unas grandes construcciones zetsu blancas que surgieron tras la fusión de 10 de ellos. Naruto volvió a mirar la pelota. Madara no comprendería que había sincronizado su chakra con ella. Para él, era como golpear una pelota de tenis de tamaño normal con una raqueta. Cada vez añadía más chakra al estrellarla contra Madara. Naruto no se quejaría cuando esa gran cosa pusiera fin a la batalla. Mientras Madara observaba la masa de chakra entrante, se le erizaron los pelos de energía. Sí, esa bola se hizo aún más grande. ¿Cómo había logrado esto ese estúpido de Uzumaki? Era Madara Uchiha. Nadie podía manipular su poder. No huiría ante este ataque, simplemente lo reflejaría. Y así lo hizo. Con un grito y un ligero empujón contra el suelo, lograron la hazaña. El leve crujido pasó desapercibido para ambos participantes en este partido de tenis con bolas de energía. La bola de energía, a medida, voló hacia Uzumaki, quien, de nuevo, la devolvió directamente a Madara. Este la reflejó con una mirada de puro enfado. La bola ya había hecho una zanja en el suelo con la fuerza y el poder que había acumulado. Se golpearon la pelota 3 veces más. Cada vez, el crujido en el costado de Madara era más notorio, pero el Uchiha estaba tan absorto en la batalla que lo pasó por alto. El Uchiha se sorprendió, pues quiso devolver el Bijudama una última vez, pero esta vez su Gunbai se rompió. La explosión que siguió sacudió la tierra y la onda expansiva hizo que los Biju y los sapos se prepararan mientras Naruto se protegía con un caparazón de madera. Los escombros volaban por todas partes y, tras asentarse el polvo, la esperanza de Naruto de un final rápido y limpio para la batalla fue completamente desvanecida por el perfecto Susanoo de Madara. Protegido por capas y capas de denso chakra azul y dentro de algo parecido a un diamante pentagonal, el Uchiha miró a Naruto mientras salía del caparazón de madera. ¿Así que quieres bailar? Bueno, bailemos. Sin previo aviso, su avatar de chakra se extendió y quiso golpear a Naruto con una espada hecha de chakra. Naruto desapareció en un destello amarillo que apareció detrás de Uchiha antes de invocar su Susanoo. El samurái de color carmesí, hecho de chakra, desenvainó su espada al estilo de Ia y el corte apareció en el Susanoo antes de que se cerrara de nuevo cuando Madara se giró hacia Naruto. Nunca hubiera imaginado que un vástago del Uzumaki tendría el poder de desatar la defensa perfecta de los Uchiha. Naruto moldeó su chakra, sin siquiera responderle al hombre mientras su avatar sacaba un abanico de batalla de una mano. Una fuerte ola desató una ráfaga de viento similar a una ventisca en dirección al Uchiha. Este se apresuró a contrarrestar con un majestuoso jutsu destructor de llamas. Los jutsus chocaron y lucharon por el dominio. El estilo de agua, potenciado por el viento, ganó. Madara no solo fue atacado por los vientos fríos, sino que el fuego había derretido parte de la nieve y el hielo, solo para que el viento los convirtiera en carámbanos. La mayoría simplemente irrumpieron en la armadura de chakra, pero algunos lograron penetrarla, desgarrando la forma perfecta. Aunque su jutsu podía ser perfecto para defenderse de ataques normales basados en chakra, Naruto usaba chakra de la sabiduría para su jutsu. Como se ve, su Susanoo ahora tenía marcas por toda su armadura. La espada ardía con llamas de espectro al impactar a su enemigo. El Susanoo de Madara alzó su espada para defenderse, pero fue atravesada por un breve sonido metálico. Madara respondió con una ráfaga del camino de Ba. El poderoso impulso disolvió incluso la endurecida hoja de chakra del gran constructo de Naruto. Mientras los dos grandes samuráis se lanzaban a una serie de kenjutsu, Kurama se deshizo del último clon del limbo de Madara. El Biju se tomó su tiempo con ellos, pero fue una satisfacción aplastarlos y desgarrarlos.
Ahora, su atención se dirigía al gran árbol, donde los sapos parecían forcejear contra los enormes Zetsu Juggernautes. Kurama corrió hacia uno de ellos y lo alcanzó en un instante. Con un giro de 180 grados, las 9 colas azotaron al que estaba a punto de saltar hacia Gamakent. Sin palabras, se comunicaron y lograron quemar a uno de los Zetsu blancos con una combinación de aceite y fuego de zorro. Los gritos y los malos intentos de Zetsu por controlar el fuego llevaron a Madara a cambiar de objetivo. O, para ser más precisos, intentó cambiarlo. Pero calculó sin Naruto, quien, a cada intento, lo detuvo por poco. Mosca molesta. No tienes ni idea de lo que estoy a punto de lograr. ¿Crees que no me preparé para que un Biju te ayudara? Después de que lograste eliminarlos de la ecuación, gritó Madara, realizando sellos manuales con su Susanoo a la vez. Con un grito, pronunció el nombre del jutsu, Mokuton Jutsu, Jukaiktan. Árboles y árboles crecieron rápidamente del suelo. Naruto parpadeó un instante, pues no entendía del todo por qué Madara usaría el estilo madera en ese momento. Después de que algunas ramas comenzaran a moverse hacia su invocación y hacia Kurama, comprendió rápidamente cuál era el plan de Madara. Bunta. Lleva a los demás y regresa a casa. Antes de que te quedes parado. Kurama, tú también. Ordenó Naruto. Usó su propio estilo de madera para frenar a Madara. Los clones de madera de ambos comenzaron a participar en pequeñas batallas de taijutsu a su alrededor. ¿Un mal juego de palabras? ¿En serio? ¿Crees que ahora es el momento adecuado? Gritó Gamabunta mientras su espada cortaba raíces y a otro Zetsu. Antes de asentir a su hijo y a sus hermanos de batalla, volvió la mirada hacia Naruto. Si necesitas ayuda, estoy seguro de que los ancianos estarán disponibles. Dicho esto, los 4 se invocaron a sí mismos por invocación inversa. Kurama estaba a punto de replicar cuando una de las raíces se enganchó con una de sus colas. En un instante, sintió que el chakra se le escapaba. Madara esbozó una sonrisa diabólica mientras cambiaba los sellos de mano. En un susurro, cambió su técnica. Shin, Jukaiktan. Naruto presenció cómo las raíces del árbol divino se abalanzaban sobre Kurama. Lanzó un kunai a la raíz y logró golpearla y partirla antes de que alcanzara a Kurama, quien también comenzó a lanzar cuchillas de viento de su boca y a usar su fuego zorruno para salir de su apuro. Era como si cada jutsu necesitara el doble de chakra. Tu resistencia es inútil, zorro. Es hora de obedecer a tu nuevo amo. Eso enfureció a Kurama y Naruto, pero el zorro fue envuelto lentamente por más y más raíces y su fuerza se agotó más rápido de lo que esperaba. Su terquedad jugó en su contra en ese momento. Quería liberarse, pero incluso él sabía que el árbol divino, como origen de todo el chakra de este mundo, triunfaría al final. Estaba a punto de rendirse cuando un destello naranja lo envolvió. Millones de ruidos cortantes, seguidos de la sensación de algo cubriendo su cuerpo. Después de que el zorro terminó de parpadear, Naruto se unió a él y se puso de cabeza. Mientras todo su cuerpo estaba envuelto por el brillo carmesí de la armadura similar a Susanoo. Tonto. Gritó Madara. El árbol lo reclamará tarde o temprano ahora que probó el chakra. ¿Por qué sigues resistiéndote? El Uchiha parecía frustrado mientras las raíces empezaban a golpear la armadura de chakra sin hacer mella, ya que este tipo de chakra era diferente y mucho más denso, y no se absorbía fácilmente. Pero, aunque no era fácil, el árbol ya empezaba a drenarlo. Kurama. Creo que es hora de ir a casa. Lo usaré. Prepara a los demás, por favor. El Uzumaki le dijo con calma a su amigo mientras se arrodillaba sobre la cabeza y le ponía una mano en la cabeza para despedirse. El zorro solo asintió antes de desaparecer en una gran nube de humo. Entonces es verdad. Los convertiste en invocaciones. ¡Qué desperdicio! Madara se burló de Naruto, quien aterrizó suavemente en el suelo y se puso una mano en el estómago mientras la otra se posaba en la empuñadura de su espada. Agoromo siempre predicó que ninsu era la manera de ayudarnos a entendernos unos a otros, dijo Naruto con los ojos cerrados, y cuando su mano dejó su estómago, cada punta de sus dedos brilló con una llama dorada. ¿Por qué crees que eso importa ahora? No puedes invocar a tus amiguitos para que te ayuden a luchar, espetó Madara. Naruto no escuchó ni respondió. Sus manos acababan de realizar el último sello de la invocación tradicional. ¿Alguno de mis clones te golpeó la cabeza o algo así? Una vez más, Naruto no respondió a las burlas de Madara. Su mano tocó el suelo y, poco después, se situó en medio de un círculo de invocación. 9 círculos estaban dispuestos uniformemente a su alrededor. En cada uno de ellos se encontraba el kanji de un número del 1 al 9.
Estilo de invocación sagrada. Modo chakra de unidad, susurró Naruto, y Madara fue impactado por la onda expansiva. El cabello rojo de Naruto se erizó y su ropa ondeó al viento. Su versión del Rinnegan había cambiado a un color dorado en los ojos, como el velo de chakra que envolvía a Naruto. Las venas que rodeaban sus ojos se entrecruzaban aún más, y detrás de Naruto aparecieron 9 orbes negros. Al dar un paso, el suelo tembló un instante antes de que pudiera controlar la fuga de poder. Madara miró hacia atrás y se sorprendió al ver a Naruto justo frente a él. Su voz había dejado helado al veterano y al ninja que solo había reconocido a una persona como su igual. Quienes creen que el poder solo se alcanza por sí mismos siempre tropezarán y flaquearán ante quienes comprenden el verdadero significado del ninjutsu. La arena se acumuló alrededor del puño de Naruto antes de que éste se encendiera en llamas azules al golpear a Madara en dirección al árbol. Mientras Madara se inclinaba hacia atrás y volaba a velocidades vertiginosas antes de estrellarse contra el árbol, sintió miedo por primera vez en muchos años. Ni siquiera lo había visto moverse. ¿Cómo podría superarlo tan fácilmente? Él, Madara Uchiha, el mejor shinobi de la historia. Saliendo lentamente del árbol roto, notó que Naruto lo esperaba. Es porque no estoy solo. Tengo amigos. Muchos. 9 que me prestan su poder en este preciso momento. Qué gran coincidencia que estén en un lugar que no solo les permite inyectar chakra continuamente en la técnica, sino que están a salvo, así que no tendré que preocuparme. Explicó Naruto como si hubiera leído la mente de Uchiha. Mientras tanto, en Uzusio, un pelirrojo que no era Uzumaki miró a los otros 2 con quienes compartía té mientras esperaban noticias. Tú también lo sientes, ¿verdad? Utakata miró a Gaara y asintió. Entró en ese modo. Es decir, usamos la versión predeterminada del jutsu. No los unificados. Ni siquiera puedo imaginar que nuestros sistemas de chakra puedan lidiar con la absorción. B miró hacia atrás y asintió con sabiduría. Es cierto. Creo que podría pagar la mitad, pero eso me obligaría a esforzarme y, además, a firmar 4 contratos más. Gaara bebió un sorbo de té mientras miraba hacia dónde tendría que ir la batalla. Habló más para sí mismo que para los demás. Cuídate, Naruto. En la dimensión Biju, los diferentes clanes observaban a sus líderes reunidos en la estructura central. Los 9 estaban sentados en posición de meditación. Era una vista muy serena. Un cachorro kitsune miró a uno de los tanukis, quien parecía algo asustado. Estoy seguro de que Naruto-sama resolverá ese problema de una vez por todas. Con el poder de Shukaku-sama, ¿cómo podría perder? El tanuki respondió con mucha más confianza de la que parecía segundos antes. El cachorro kitsune parpadeó. Esos tanuki sabían que el número de colas indicaba la fuerza base de los diferentes ancianos, ¿verdad? Pero antes de que el cachorro kitsune pudiera decir nada, un hermoso kitsune de 8 colas y pelaje blanco entró en la amplia zona. La compañera de Kurama-sama estaba aquí. Se unió a su compañera y comenzó a sumirse en meditación. Cierto. Todos deberían ayudar, ¿no? Así que uno tras otro se sumieron en meditación y enviaron su fuerza a la única persona que los mantenía a todos a salvo. Naruto podía sentir toda esa afluencia de energía y estaba muy contento de haber preparado unos sellos especiales en su cuerpo que le ayudaban a gestionar todo ese chakra. Aún tenía que sangrar un poco para no reventar, pero la mayor parte podía quedarse dentro. Volvió a mirar a Madara, quien finalmente se puso de pie antes de mirar el árbol. Su mano se cerró sobre la empuñadura y desenvainó la espada. Una rebanada dorada, delgada como un cabello, apareció y se precipitó hacia el árbol. Madara solo tuvo tiempo de tirarse al suelo cuando la rebanada pasó sobre él. Por un segundo, el Uchiha quiso echarse a reír. Nada podía cortar ese árbol. Pero entonces escuchó el sonido de la madera al ser cortada. El dolor de algo grande cayendo y el grito desesperado de Zetsu. Rápido, Madara-sama, usa tu conexión y el jutsu ahora o todo está perdido. Por supuesto, pensó el Uchiha. Antes de usar su conexión con el árbol como Zetsu le había aconsejado, en un vórtice de aire y con un ruido de succión, el árbol, que estaba a punto de caer al suelo, fue absorbido por él. Segundos después, no quedaba nada del árbol, ni siquiera el tronco, mientras Zetsu observaba la forma cambiante de Madara. Su piel se había vuelto blanca como su cabello. Se sentía invencible. El árbol debió de haberse cerrado antes de que se transformara en la forma Jubi. Era hora de vencer a ese advenedizo. Se abalanzó sobre Naruto y un puñetazo choca. Pero para sorpresa de Madara, el Uzumaki seguía de pie con su velo activo y no se movió ni un centímetro.
Sin embargo, el impacto de sus puños había hecho estallar el suelo bajo sus pies. ¿Cómo?, preguntó Madara. Antes de recibir una patada baja que habría pulverizado las piernas de un ser humano normal. Pudo bloquearla, pero dolió. Naruto observó la forma transformada de Madara. Entraste en modo Jinchuriki. Interesante. ¿Entiendes ahora que solo juntos podemos ser fuertes? Solo con este don puedes alcanzar mi fuerza ahora. El joven lo intentó de nuevo, pero Madara se encontró con su risa histérica y ligeramente maníaca. ¿Juntos? Reclamé este poder porque tengo derecho a él. Me lo robaron, a mi clan. Naruto arqueó una ceja al chocar sus orbes buscadores de la verdad con los de Madara. Tienes derecho a morir, como todos, dijo con voz tranquila antes de golpear a Madara en el estómago con su puño. Utilizó toda su velocidad, e incluso con los reflejos casi humanos que Madara adquirió gracias a su largo entrenamiento, siendo un Jinchuriki, y sus poderes oculares, no pudo seguirle el ritmo. Golpe tras golpe diezmaban lentamente sus defensas. A veces era fuego, al instante siguiente brotaba lava del punto de impacto. ¿Cómo podía ese Uzumaki tan presuntuoso seguir superándolo?, pensó el Uchiha mientras se estrellaba contra otra roca. Antes de que pudiera incorporarse del todo, vio cómo Zetsu, completamente blanco, se transformaba en pequeñas luces y lo miró directamente a los ojos. Fracasaste, herramienta. Pero mi ama se encargará de tus fracasos, dijo antes de cubrir a Madara. El Uchiha sintió aún más chakra emanando de todas partes mientras las luces llegaban a su cuerpo. Naruto presenció todo y una voz en su mente, acompañada de un escalofrío sobrenatural, le dijo: prepárate. Naruto no necesitó que se lo dijeran dos veces. Usó su dominio del Fuinjutsu para levantar una barrera que logró contener algunos de esos orbes de chakra, sujetándolos con sus cadenas. También presenció el burbujeo de la forma de Madara a medida que crecía. Frente a él, en su lugar, se encontraba una mujer de piel pálida y rasgos faciales suaves. Tenía una larga y ondulada cabellera blanca. Poseía ojos blancos y transparentes, y sus cejas eran muy cortas y redondas, símbolo de nobleza, y llevaba un lápiz labial rojo. Dos cuernos marrones le sobresalían de la cabeza y un tercer ojo se formó en el centro de la frente. Vestía un hime kimono de cuello alto con tomoe que recorría el centro y los bordes de la túnica, adornado con intrincadas líneas doradas y moradas. Naruto estaba un poco desprevenido, incluso con la advertencia de la mujer cuando lo atacó, y a diferencia de Madara, ella era lo suficientemente rápida como para igualarlo, cuando ni siquiera lo superaba. Naruto se sorprendió un poco, pero la sorpresa de que alguien a quien creía un simple insecto humano se interpusiera entre ella y su legítimo dominio, y pudiera igualar su poder hasta cierto punto, era inaudita. Así que se desprendió y usó su cautivadora voz, impregnada de chakra. ¿Quién se atreve a oponerse a nosotros? No eres uno de mis hijos desagradecidos que se volvieron contra mí, ¿verdad? Naruto parpadeó. ¿Hablaba en serio? Escuche, señora, puede que tenga una pista de quién es usted y a algunos les gustaría que desapareciera. Somos la diosa legítima de este mundo y te someterás o serás castigada como corresponde, dijo la mujer antes de parecer sentir algo. Ah, me resultas familiar. Eres pariente de uno de mis nietos. Así que debes saber que debes obedecernos, tu abuela Kaguya. No lo creo, dijo Naruto antes de atacar de nuevo, dándolo todo desde el principio. La batalla de la que le había hablado el Shinigami había comenzado. Capítulo 15 Acto 5. Mientras ambos chocaban, fue como si el mundo se detuviera. El impacto de puños y piernas envió ondas de choque que transformaron el paisaje por sí solas. Por un instante, Naruto sintió que no podía moverse tras el primer contacto, y Kaguya también se detuvo. ¿Por qué no puedo absorber el chakra que robaste?, preguntó, visiblemente enfadada. Naruto no tenía ni idea, pero tenía una conexión con una fuerza que no era de este mundo, tal vez estaba protegido por eso. Sus ojos detectaron una acumulación de chakra y lo siguiente que supo fue que estaban en una dimensión diferente llena de hielo y nieve. Tuvo que esquivar una avalancha de esos elementos por parte de Kaguya. Se movieron a través de las diferentes dimensiones, mientras Kaguya intentaba desestabilizar a Naruto con eso. A medida que los elementos luchaban por el dominio, y Naruto lograba igualarlos cada vez, la pelea se volvía más y más acalorada y Kaguya comenzó a perder la calma. Cuando Kaguya comenzó a usar el límite de linaje del clan Kaguya, Naruto comenzó a usar clones. La bruja resultó ser una buena estrategia, ya que Kaguya modificó ligeramente el jutsu y Naruto tuvo que presenciar cómo uno de sus clones moría por destrucción molecular.
Presenciar esto y obtener los recuerdos de ese clon lo volvieron mucho más cauteloso. No morir ese día seguía siendo su principal objetivo. Tras casi una hora de lucha constante y sin un solo rasguño, Naruto intentaba encontrar ideas para herir a alguien con ese poder. Aún sin encontrar ideas, incluso después de un tiempo de reflexión, oyó una voz en su cabeza. Nada nuevo, pero era una que no había oído a menudo. Luchar contra Madre o cualquier Otsutsuki es una guerra de desgaste. No esperes una pelea corta. Mantente alerta, deja que gaste chakra y piensa que puede vencerte, mientras intentas ahorrar todo lo que puedas. Conéctate con la naturaleza de sus dimensiones para recargarte y deberías estar bien. Es como un juego del gato y el ratón, y tú eres el ratón el 90% del tiempo. La voz explicó. Naruto no tardó ni un segundo en saber que Hagoromo le había hablado. Esta conexión de chakra a través de uno de sus hijos era algo grandioso, y empezó a sentir la desesperación que había empezado a afectar su voluntad de luchar. Si se trataba de resistir y prolongar el tiempo, nadie en las naciones estaba mejor preparado que Naruto Uzumaki. Usó sus clones y el Kamui para esquivar los ataques, nada que agotara demasiado sus reservas mientras hacía lo que Hagoromo le había explicado e intentaba conectar con esas dimensiones. La cantidad de chakra natural a su alrededor era casi abrumadora, por lo que no tuvo problemas para reabastecerse. Naruto podía sentir que Kaguya también lo hacía, pero casi inconscientemente. El Otsutsuki no desencadenó esos movimientos de chakra. Su versión dorada del Rinnegan se los mostró claramente. Era como si todas las habilidades del Sharingan se hubieran fusionado en esos ojos. No tuvo problemas para predecir sus movimientos. No se equivoquen al suponer que era fácil evadirlos. Si no hubiera tenido esa habilidad, ni siquiera su velocidad habría ayudado. Incluso intentó el Gaishin un par de veces, pero Kaguya simplemente se fusionó con su entorno antes de intentar sorprenderlo. Si ella pudiera absorber su jutsu, Naruto estaría seguro de que ya lo habrían derrotado. Sin embargo, no era que no tuviera otras armas. ¿Solo su jutsu de hueso? Era aterrador. Combinado con su envoltura dimensional, era difícil predecir sus movimientos. Kaguya detuvo sus avances por un momento, pues no podía atravesar sus defensas. ¿Qué eres? Estás casi a la par con la rama principal de los Otsutsuki. Su rostro mostraba un claro desdén. ¿Rama principal? ¿Como los Hyuga? Respondió Naruto. Solo haz que siga hablando. ¿Quieres decirme que incluso los poderosos Otsutsuki son unos tontos débiles que tienen ramas principal y cadete? Oh, espera, no me digas que subyugan a esas ramas cadete. Kaguya se detuvo justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo. ¿Subyugar? Si ese fuera el caso, ¿por qué me habría vuelto contra ellos? Para ser tu diosa. Para guiarte hacia un buen futuro. Lo único que habrías tenido que hacer era adorar y someterte a mi autoridad superior. No. Fui traicionada por mi carne. Sellada. Hizo una breve pausa. Naruto pensó en atacar ahora, pero tal vez ella sería lo suficientemente rápida para esquivarlo, pero ¿y si la dejaba hablar? Que contara su historia. Tal vez funcionaría. Permítanme educarlos antes de terminar esto. Antes de terminar con ustedes. Los Otsutsuki viajan en parejas. Un miembro de la rama principal y uno de la rama cadete. Mientras recorren los mundos del universo, plantan una semilla del árbol divino. Las raíces del árbol se extienden por el planeta para absorber chakra y material genético de todo su entorno y habitantes, lo que resulta en la muerte de todo y en un gran fruto que los Otsutsuki consumen para evolucionar, ganar poder y longevidad. Se tomó un pequeño descanso mientras usaba su Rinne Sharingan para proyectar un pequeño genjutsu. Dos Otsutsuki se pararon frente a la plántula. Uno se parecía a Kaguya. El otro tenía un cuerno curvo. El macho era quien estaba a punto de decir algo. La plántula parecía hambrienta entre ambos. El macho comenzó a hablar. Es hora, Kaguya. Haz lo que se te necesita y sacrifícate por la rama principal. La escena cambió y Kaguya se paró frente a un hombre maltratado y claramente moribundo. Su voz era débil, pero se entendía. Eres un traidor, Kaguya. Te cazarán y me vengaré. Lo siguiente que sucedió fue que el hombre fue devorado por la plántula antes de que el árbol floreciera. En un abrir y cerrar de ojos, el entorno cambió y el árbol dio un fruto rojo oscuro que Kaguya consumió. A continuación, mostró algunos destellos de su vida. Cómo gobernó las tierras que se convertirían en el hogar de Naruto. El nacimiento de sus dos hijos. Terminó y Naruto miró a Kaguya, ella tenía una lágrima solitaria en sus ojos. Todo lo que hice fue prepararme para la llegada de mi familia. Algo con lo que ningún mortal podría lidiar.
Pero, su expresión se ensombreció. Usaron todos mis dones en mi contra, me traicionaron y me encerraron. Volvió a mirar a Naruto, completamente concentrada en él. Borraré a toda mi familia y crearé una nueva. Oh, no te preocupes. No te sellaré ni a ti ni a esa masa negra de odio. Apunto a algo finito, respondió Naruto con indiferencia. En ese instante apareció un clon con una espada etérea en la mano. Kaguya levantó el brazo derecho y tuvo que mirar cómo la espada atravesaba sus defensas. Al cortar su kimono, lo siguiente que escuchó fue el grito de Zetsu. Un segundo después, se trasladó a un espacio temporal diferente. Uno donde la gravedad parecía ser mucho más alta de lo habitual. Esto la salvó de ser golpeada, ya que la espada fue arrancada de la mano del desprevenido clon. No solo la espada, sino también a él, desaparecieron de la existencia. Mientras miraba a su alrededor, no pudo ver ni sentir su creación. ¿Qué has hecho?, susurró furiosa. ¿Qué has hecho? Destruiste mi mayor logro. Mi sello Kama perfecto. Era como si estuviera invocando una cantidad gigantesca de chakra que querían aplastar a Naruto. El ninja pelirrojo usó su Kamui para esquivar, pero de alguna manera fue golpeado por los puños y lanzado por los aires. Cuando estaba a punto de esquivar el siguiente usando pura velocidad, ella cambió la gravedad de nuevo, lo que lo hizo tropezar con otro puño. Esos puños se sintieron como golpear paredes de ladrillo, y solo el cuerpo fortalecido de Naruto a través de la conexión con el Bizu y el modo sabio en el que estaba lo protegió de romperse huesos. Su tercer intento de esquiva fue usado con el Raijin y finalmente, logró esquivar y obtener algo de distancia entre ellos. Usar algunas etiquetas de sello para aumentar la gravedad detrás de él también lo ayudó a escapar. Sin embargo, Kaguya se apresuró a destruirlos. Ella se lanzó hacia él con otro ataque, y la gravedad, al afectarlos a ambos, le dio a Naruto la siguiente idea. Su Rinnegan palpitó mientras extendía un brazo. Empuje todopoderoso. Al invertir un poco más de lo habitual, la fuerza invisible golpeó a Kaguya como si lo hubiera golpeado con los puños. Por fin, resultados. Kaguya regresó rápidamente a otra dimensión con gravedad normal. Para moverse libremente de nuevo. Naruto necesitaba esperar a que su camino de base actualizara. Aún estaba procesando toda la información que había obtenido de esos breves fragmentos de su vida. Este sello Kama era algo que podía revivirla. Como Zetsu, quizás esa otra persona también preparó ese sello. Mierda. ¿Podría el jutsu de los Shinigamis matarlos incluso con esos sellos puestos? Por un instante, fue como si el tiempo se hubiera congelado. Ya me trajiste algo bueno, Uzumaki. Así que, como prometiste, una bendición. Sí, el jutsu borrará esos sellos Kama como borró a Orochimaru después de golpearlo. Un problema con tu forma actual es que no puedes reunir suficiente poder para un Otsutsuki en tu estado actual. Ni siquiera uno que haya comido una fruta de chakra. Naruto observó la figura flotante del Shinigami y se sintió muy agradecido de haber estado a su servicio. ¿Qué habría pasado si lo hubiera intentado sin esa información y hubiera fracasado? En retrospectiva, quizás hubiera sido mejor no enfrentarse a ella solo. Pero ¿quién podría haberle ayudado? Ese habría sido ese chico Sasuke. Puedo sentir las huellas de Indra Otsutsuki en él. El Shinigami respondió a su pregunta tácita. Lo cual no importa ahora, ya que aún se está recuperando y no ha despertado su legado. ¿Recuerdas el sello de la muerte de la parca, que tus padres te enseñaron a usar solo como último recurso? El desconcertado Naruto solo pudo asentir. Te concederé un uso. Úsalo para hacerte más fuerte. No me falles con esto o el otro ganará más poder que nosotros, los demás Kami. Naruto logró asentir antes de que el tiempo se reanudara y notó que Kaguya disparaba de nuevo sus huesos de ceniza. No dos esta vez, sino más bien una lluvia de cientos. Se apartó y sacrificó algunos clones invocados rápidamente, pero esta nueva información desató un plan en su cabeza. El sello de la muerte de la segadora invocaría una parte del Shinigami y le permitiría atacarla en un plano espiritual. Un lugar donde solo importaba la fuerza de voluntad. Si lograba extraer algo de ella y sellarlo en él sin pagar un alto precio, significaría dos cosas. Primero, obtendría una masa de chakra igual a la cantidad de energía espiritual que extrajera. Bien. Segundo, no moriría inmediatamente después de eso, lo que también significaría que Kaguya sobreviviría a ese ataque, ya que el Shinigami no podría reclamar el resto sin llevárselo con ellos. Bueno, un resultado neutral con él obteniendo, con suerte, el poder necesario para usar el otro jutsu para cosechar su alma y enviarla al Shinigami.
Para que todo esto sucediera, tendría que golpearla no una, sino 2 veces. Con la cantidad de poder necesaria en el camino de Eva para afectarla lo suficiente como para golpearla una vez, estaba seguro de que, tras ser golpeado por ese jutsu, lo esquivaría al usarlo por tercera vez. Lo que también implicaba esperar el tiempo necesario para recargarlo. Raaur. Naruto parpadeó tras su última esquiva y sus reflexiones internas le hicieron pensar que no había visto la transformación de Kaguya. Se transformó en un conejo blanco de 10 colas. Podía verla acumulando chakra con la boca abierta. El camino indicaba una Bijudama. La velocidad era mucho mayor que la que Naruto había visto a Kurama. Ella los había transportado de vuelta a las naciones. No podía simplemente esquivarlo. Él vio que ella seguía cada uno de sus movimientos, así que saltó al aire y dejó que llovieran kunai. Estaba a punto de realizar la segunda etapa, cuando el Bijudama con forma de cono no solo lo apuntó, sino que también disparó. Pensando en sus pies, Naruto usó uno de los kunai en su mano y formó una barrera en el aire. La bola golpeó y pareció que la barrera se dobló. En un abrir y cerrar de ojos, la bola y la barrera desaparecieron y en el siguiente, el conejo blanco gigante explotó. Usando rápidamente a Kamui para evadir los escombros, Naruto se abalanzó sobre la nube de polvo. Tal vez ese era su momento. Su camino de Eva aún no estaba listo, pero después de ser golpeado por algo así, un fuerte viento tormentoso se levantó justo cuando estaba a punto de llegar a la zona de la explosión. Fue lanzado hacia atrás por los vientos inesperados y parpadeó al ver a Kaguya allí de pie, en su forma habitual, pero sin los brazos de su kimono. La zona de los hombros parecía chamuscada y los brazos ligeramente quemados. El resto de la mujer se veía bien. Incluso bien si Naruto quería admitirlo, pero su rostro enojado no prometía nada bueno. Tú quemaste mi kimono. Naruto parpadeó. Redirigió su ataque. Un golpe que mataría incluso a Madara. Estaba seguro de que solo por la onda expansiva de la explosión, pero ella estaba allí, enfadada por su kimono arruinado. Naruto se sorprendió aún más al verla parpadear y no solo ver cómo su piel quemada volvía a la normalidad, sino que su kimono lucía tan perfecto como antes. Notó la cantidad de chakra usado para eso y que su absorción disminuía un poco. ¿Tan vanidosa era? Un momento. Se le ocurrió una idea cuando invocó una gran cantidad de clones. ¡Ah! ¡Qué bien que más ratas para castigar por este ataque! Comentó Kaguya justo en el instante en que todos los clones se convertían en hombres semidesnudos. Hombres que se veían muy bien con todos esos músculos y lanzándole besos. Por un instante, quedó paralizada, admirada por los clones. Sintió que algo la golpeaba. Al bajar la vista, vio un brazo violeta con un rosario que la agarraba. Todos los clones semidesnudos desaparecieron al sentir un fuerte tirón. Ark. ¿Qué hacen? Naruto tiró con todas sus fuerzas, al mismo tiempo que, mentalmente, un Naruto infantil realizaba una danza de la victoria que su jutsu de harem inverso funcionó mejor de lo que jamás imaginó. Silenciosamente, había usado la distracción para cambiar con un clon en el punto ciego del Byakugan, del que Hinata le había hablado antes de invocar el sello de la muerte de la parca. Casi flaqueó al ver que ningún Shinigami apareció, pero recordó la bendición y, desde su estómago, la mano fantasmal se estiró y contactó con Kaguya antes de que ella notara sus intenciones. Ante su grito de pregunta, tiró. Con el poder de sus ojos, notó que algo casi blanco le arrancaban del estómago. Enseguida se sintió más débil. Cualquier cosa que ese chico hiciera podía hacerle daño, así que se concentró en contener esa masa de energía casi blanca que albergaba en su interior. Pareció funcionar, ya que el progreso se redujo a la mitad y se detuvo. Esto hizo que Kaguya se riera de su enemigo. ¿Qué intentaste hacer? No eres lo suficientemente fuerte para esto. No puedes con mi poder. Naruto sintió el cosquilleo del Biju en su mente al presenciar la batalla. Seguido por sus respectivos Jinchuriki. Lo que vino después lo sorprendió aún más. Momentos antes, en el paisaje mental Biju compartido, se les había unido su último Jinchuriki, bueno, los que aún estaban vivos, para observar la batalla. En el caso de los Biju, era algo que sucedía por defecto del jutsu. Los antiguos Jinchuriki se unieron tras sentir la fuerte explosión un momento antes, buscando respuestas y preparándose. Kurama acababa de terminar de explicar los últimos momentos antes de que los antiguos recipientes se unieran, presenciando el uso del jutsu harem inverso. Decir que estaban sorprendidos y que Kurama, que intentaba esconderse, tal vez se interpusiera entre ellos. Cuando el ataque de Naruto impactó, la conversación se detuvo.
Kurama se apresuró a explicar lo que Naruto hizo y cómo podrían ayudarlo. Sí, los Biju le habían proporcionado su poder en las últimas horas de la batalla. Pero ahora podrían ayudarlo de otra manera. Los Jinchuriki accedieron rápidamente, mientras que Fu se fue a contárselo a los demás. Los Jinchuriki le habían dicho a Karin lo que querían hacer después de la explosión. Poco después, toda la población de las fuerzas aliadas se había reunido alrededor del lugar donde se habían sentado para entrar en el paisaje mental. Mientras Fu abría los ojos, logró acallar todas las preguntas. Rápido. Escuchen todos. Naruto nos necesita ahora. Puede que no podamos ayudar en la batalla principal, pero ahora sí. Intentaremos establecer una conexión en nuestro paisaje mental. Para eso, todos necesitan tener algún tipo de contacto conmigo. Pareció un poco impotente por un momento. Karin dio un paso al frente y su voz resonó por todo el lugar al tiempo que de su espalda brotaban cadenas doradas. Mikoto, que podía manejar una sola cadena, rápidamente se sumó a la idea de Karin. Seguida por los demás. Las cadenas eran la especialidad de los Uzumaki. Todos agarren un eslabón. Que estas cadenas nos unan contra este enemigo. Dijo Karin. Los primeros en recoger fueron Tsunade, Jiraiya, Kakashi, Hinata, Sakura y Sasuke, que se encontraban en avanzado estado de gestación. Seguidos por la mayoría de los demás. Los que portaban las cadenas pusieron una mano en el hombro de Fu, quien sonrió radiante ante sus acciones. Antes de que comenzara a concentrarse. Menos mal que su capacidad de chakra, y con ella sus capacidades mentales, habían aumentado considerablemente al lograr atraerlos a todos al paisaje mental. Algunos de los presentes se quedaron quietos al ver a los 9 Biju sentados allí, concentrados en la imagen de Naruto, que miraba directamente a Kaguya, aún en el punto muerto. Buen trabajo, Bugel, dijo Kurama, y antes de que Chome y Ofu pudieran responder, añadió. Rápido, concéntrense todos en Naruto. Concéntrense en sus sentimientos de apoyo. Si logra sacar lo suficiente, la batalla estará casi ganada. Cuando el más grande y fuerte de los Biju les dijo algo, todos los presentes obedecieron. Naruto podía sentir todo eso. Estaba seguro de sentir el amor de su familia, sobre todo el de Karin, al notar la capa tras el Jinchuriki. Pero no solo Karin le enviaba su amor, sino también otros. Algunos más el cariño paternal, otros mucho más apasionados, pero era como si todos los que aún podían luchar y él había salvado allí hubieran encontrado algo que los ayudara. Intentó tirar de nuevo y esta vez a Kaguya le costó evitar ser jalada por la fuerza. Su sonrisa inquietó a Otsutsuki. ¿Sabes? El problema es que quizás no fui lo suficientemente fuerte por mi cuenta. De nuevo, sacó una buena cantidad. Pero, no estoy solo. Con toda la fuerza espiritual que le aportaron sus amigos y aliados, logró volver a atraer. Kaguya sudó por primera vez e intentó golpearlo con un jutsu. Naruto logró evadir la mayoría con movimientos mínimos. Usó clones para sacrificarlos o aplicó ingeniosas cadenas para redirigir un ataque. Tiró más y la masa de chakra que había extraído era alucinante. ¿Pero cuánto sería suficiente? ¿Ya era suficiente? Intentó percibir sus reservas y su Rinnegan giró, concentrándose en ellas. Como ya tenía la mitad de su capacidad, sintió una quemazón. Había perdido la noción del tiempo, pero presentía que no sobreviviría a más chakra. Con un último esfuerzo, arrancó el flujo y gritó, sello. Toda la masa de energía impactó su estómago y formó una matriz selladora sobre él mientras todo el proceso quemaba un agujero a través de su ropa. Por un momento pudo sentir el ardor en su sistema. Todo le dolía, y rápidamente usó la técnica que ya había usado con Kurama y circuló la nueva cantidad de chakra en su sistema, asimilándola mediante la sincronización. Todo sucedió muy rápido y con una cantidad de dolor que hizo que Naruto gritara con fuerza. Su velo de chakra cambió de dorado a blanco. Kaguya luchó por levantarse y presenció esto. Aún sintiendo débiles sus piernas, reconoció su oportunidad de terminar esta batalla rápidamente. Este último jutsu la había debilitado increíblemente. Algo que creía imposible. Ella era una diosa y estaba en la cima de la cadena alimenticia, ¿no? Cuando un hueso de ceniza salió disparado de su brazo izquierdo levantado, estaba a punto de sonreír con victoria porque parecía que había golpeado a Naruto. Todo parecía indicar que el hueso había penetrado el sudario y que el final del jutsu había invocado a todos los clones. ¿Por qué ese chico no moría? Naruto no notó el jutsu que lo golpeaba. Su cuerpo reaccionó y usó la nueva cantidad de poder, literalmente eliminando el poder asesino del jutsu hueso de ceniza.
Bajó la mirada tras ser absorbido por sus sentidos y desintegró el hueso de ceniza con un leve toque de las yemas de los dedos. Mirando a Kaguya, negó con la cabeza. Me hizo cosquillas. Antes de desaparecer. Kaguya sintió el impacto antes de ser lanzada por los aires. En el aire, un rodillazo la golpeó en la espalda. Solo para recibir una patada mortal en la cara. Ya ni siquiera podía seguir el movimiento. ¿Se estaba volviendo más lenta o él más rápido? Después de que una patada de hacha finalmente la enviara al suelo, luchó por levantarse. Sintió dolor. Antes de que pudiera decir nada, sintió la punta de una espada en la garganta. Tienes que entender que hay un problema si crees estar al mismo nivel que los Kami. Tienen un verdadero problema con eso y, aunque no puedan intervenir directamente si alguien cree estarlo, pueden enviar a alguien como yo para salirse con la suya. Toda tu raza, por muy destrozada que esté, es un parásito que pretendo exterminar si creen tener la oportunidad de igualar a los dioses. Así que si uno o más de los tuyos creen querer extenderse aquí para cosechar, organizaré personalmente un viaje a los Shinigami. Sin retorno. Era casi lástima lo que brillaba en sus ojos hacia Kaguya antes de que unas cadenas doradas la sujetaran y, por mucho que intentara, se resistían a dejarla salir. Su espada se encendió sola tras murmurar unas palabras. De nuevo, eran las mismas llamas que habían envuelto a su creación. Salúdalo de mi parte. Fueron las últimas palabras que Kaguya escuchó antes de sentir solo dolor. Cuando abrió los ojos por segunda vez, miró al Shinigami a los ojos. Tenía una sonrisa diabólica antes de clavarle su tanto directamente en el corazón. Su grito resonó en el Reci de los muertos y duraría mucho tiempo. Al mismo tiempo, todo el poder que Naruto había dejado tras enviar a esa mujer a su último viaje lo había agotado. Incluso con el poder adicional que tenía, solo sintió cómo esas reservas lo agotaban drásticamente antes de caer hacia atrás. Yaciendo de espaldas, el brazo que sostenía la espada estaba carbonizado. Su pecho se elevó 3 veces antes de detenerse y Naruto Uzumaki cerró los ojos. Todo esto fue presenciado por todos en el paisaje mental compartido. Los Biju se habían desmayado, pues el jutsu los había agotado a través del enlace, y antes de que pudieran restablecer el flujo, la conexión se rompió. Más de una mujer gritó el nombre de Naruto. Al igual que con la pérdida del conocimiento del guerrero, la visión de la situación también se desvaneció. Al salir del paisaje mental, Karin fue la primera en abrir los ojos. Sai. Baja las barreras, tenemos que llegar lo más rápido posible. Gritó con lágrimas en los ojos. Solo quería abrazarlo ahora mismo. Escuchar su risa. Había ganado. ¿Pero a qué precio?